Muy buenas a todos, gente. Magnus Carlsen se acaba de proclamar campeón del mundo de rápidas, campeón del mundo de blitz y además ya era campeón del mundo de clásicas. Es la tercera vez que el noruego consigue básicamente la triple corona. Ya lo consiguió en 2014 y en 2019. Y este año otra vez, bueno, ya el año pasado en realidad, en 2022, pues se acaba de conseguir la tercera corona de nuevo. Yo soy el gran maestro Miguel Santo y bueno, vamos a analizar un poquito algunas de las mejores partidas. Básicamente tres, una para cada campeonato que ha ganado. Vamos a empezar con el campeonato del mundo de Blitz. En este caso se enfrentaba al uzbeko Abdusatorov en la última ronda del torneo. Ronda que era muy tensa y ronda que necesitaba Magnus Carlsen por realmente puntuar si quería asegurarse el título. Después de la jugada de 4, Abdusatorov continuó con E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Carlsen que confía en la española para su última partida del mundial. Es un poco raro y es que realmente Magnus Carlsen no suele empezar con E4 las partidas. D4, B3, C4, caballo F3, casi todas, pero no le vemos tanto al campeón hacer E4. Curiosamente, en ambas partidas, en la última ronda del mundial, ha empleado esta jugada. Después de A6, continuó con la línea más clásica, que es alfil A4, y tras caballo F6, aquí Carlsen elige una línea que yo personalmente he jugado mucho, me gusta muchísimo, pero no es la principal. Y era sencilla D3, que parece la jugada más normal de la historia, es verdad. El problema que tiene es que al hacer D3 en este orden, digamos que el blanco, en caso de que llegue a romper en D4, va a tardar un tiempo más. ¿Por qué? Pues básicamente porque si hiciéramos enroque y torre 1, cuando hagamos C3 y D4, el tiempo de D3 no lo hemos ahorrado. Obviamente hay mucho más matices, evitamos algunas líneas y de hecho no es forzado jugar con el plan de ir a jugar D4 directamente. Después de D3, Abdusatorov hace rápidamente B5, ya que si no, pues un alfil por C6 y de caballo por E5 podría empezar a ser amenaza, ya que el peón de E4 está muy bien defendido. Alfil B3 y alfil E7, jugada normal de Abdusatorov, como ya sabéis, hay que intentar completar el desarrollo lo antes posible. Esta es una posición interesante y de nuevo, hay varias maneras de las que jugar. En este caso, Carlsen decide molestar rápidamente con A4 en el flanco de dama. Yo personalmente soy muy fan de esta jugada, básicamente porque creo que es un muy buen momento para hacerla. Voy a explicar por qué. En caso de que enroquemos, por ejemplo, digamos que enrocamos ahora y el negro nos haga D6, cuando nosotros rompamos con A4, el negro va a tener una opción extra, que va a ser defender la torre de A8 mediante la jugada alfil D7. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia tan grande de esto? Pues ahora lo vamos a ver. La clave es que el alfil de D7 está mucho mejor colocado que como se podría llegar a colocar en la partida, y la torre puede seguir peleando por la columna A. Según va la partida, vamos a ver, bueno, básicamente por qué esto no sería así. En este caso, después de la jugada 4, la clave es que el negro no tiene alfil D7, porque hay un peón en D7. Entonces, ¿qué opciones tiene el negro contra A4? Primero que todo vamos a mencionar que B por A4 sería un desastre de jugada, y es que tras alfil por A4, fijaos que el negro se acaba de crear una isla extra de peones, básicamente este peón de A6, que es una gran debilidad. El alfil que además está presionando puede seguir un caballo por E5, aquí el negro la ha liado muchísimo. Entonces, B por A4 es una jugada que casi nunca quieres hacer si tienes un peón en A, porque te rompe la estructura. Eso nos deja con varias opciones. Teniendo en cuenta que la torre está en el aire, el negro puede elegir entre quitar la torre a B8, hacer alfil B7 o hacer B4. Cada una de ellas tiene su pequeña desventaja. En caso de torre B8, por ejemplo, que nos hizo la partida, pues tras una jugada como A por B5 y A por B5, ganaríamos el control de la columna abierta. En caso de que el negro decida hacer alfil B7, el problema de esta jugada es que el alfil abandona esta diagonal, que en un futuro puede ser muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el plan del blanco está relacionado con llevar un caballo a G3 y luego la casilla F5, si el alfil no está en D7, va a ser mucho más fácil para nosotros de utilizar. Además que no habrá temas con alfil E6 para, digamos, anular la fuerza de nuestro alfil de B3. Es por ello que este es un buen momento para hacer A4, ya que la mejor respuesta, que sería alfil D7, es totalmente imposible para el negro. En este caso, Abdusatorov hace la tercera de ellas, que es hacer B4. Una jugada natural, pero que tiene un problema. Como cualquier avance de peón crea debilidades, y en este caso la casita C4 queda débil y nuestro caballo va a poder utilizarla en algún momento. La partida continuó con enroque por parte de Carlsen y enroque de Abdusatorov,
Y bueno, pues obviamente aquí lo primero que hay que hacer antes de nada es seguir desarrollando las piezas. Carlsen decide colocar el caballo primero. Podéis pensar, bueno, pero el caballo aquí está bloqueando el alfil de C1, ¿por qué no desarrolla primero el alfil de C1? El problema es que este tío no sé dónde va a ir. No sé si lo voy a dejar aquí un rato, no sé si voy a hacer alfil de 2, si voy a hacer alfil de 3, si voy a hacer alfil G5, no está claro. Entonces, por lo general, primero desarrollamos las piezas que sabemos con certeza dónde van a ir. Yo quiero que este caballo vaya aquí. ¿Por qué? Porque si no va aquí, va a ir aquí. Pero el caso es que a D2 va a ir seguro. Y mi alfil por de momento no tiene tanta prioridad en desarrollarse porque no va a controlar el centro tan rápido. Aquí Abdusattorov hace D6 para, bueno, poder llegar a buscar jugadas como alfil E6 para neutralizar el alfilito de B3 y C3 tranquilamente por parte de Carlsen. ¿Cuál es la idea de C3? Pues un poco para empezar a crear aquí una tensión, como veis, en el flanco de dama y además en un momento pues puedo empezar a preparar esa ruptura con D4 aunque me haya costado un tiempo más. Preparándose precisamente para esta tensión, Abdusattorov decide colocar la torre en B8, que es una jugada muy natural teniendo en cuenta que la columna B tiene mucha tendencia a abrirse, ya sea porque el blanco tome en C3 o porque nosotros tomemos en B4, lo cual pues sería un poco más raro en realidad. Después de torre B8, también el negro, al estar defendiendo el peón de B4, empieza a amenazar una idea interesante, que puede ser un caballo A5 seguido de C5 para ganar cierto espacio en el flanco de dama. Por el momento, Carlsen sigue con el desarrollo natural de pieza, coloca la torrecita en el centro, ya puede ser preparando un E4 o preparando un caballo F1, caballo G3, simplemente lo típico, lo que vemos siempre en este tipo de posiciones de española, y aquí juega normal de Abdusattorov caballo A5. Después de caballo A5, lo principal que hay que darse cuenta es que básicamente este tío es más importante que nuestra vida, ¿de acuerdo? Este alfil de B3 no podemos darlo bajo ninguna circunstancia, porque es un alfil que apunta al rey, es un alfil que aunque ahora, incluso aunque hiciéramos alfil C2, que no es la mejor jugada, pueda parecer que el alfil es una papa, la realidad es que a largo plazo es un alfil muy útil y que controla casillas muy importantes. Entonces no tiene ningún sentido dar el alfil gratis. Tenemos que decidir entonces, no tenemos muchas casillas, tenemos C2 o A2. En este caso es bastante sencillo darse cuenta que la casilla C2 el alfil pues está aquí encerrado, al alfil no le gusta estar encerrado, no tiene ninguna necesidad de no tener buenas casillas. Entonces en este caso Carlsen como en criterio lo coloca en A2, que ya veis que tiene una diagonal mucho más larga que si estuviéramos en la casilla C2. Por lo general siempre hay que colocar piezas en casillas donde puedan controlar el máximo de casillas posible. Por eso por ejemplo a los caballos no les suele gustar las esquinas, porque este caballo desde aquí pues básicamente para allá no va, ¿verdad? O sea, va para allá pero ya para la izquierda no salta, entonces está controlando mucho menos que si estuviera en D5. C5 por parte de Abdusattorov, que básicamente es una jugada que gana cierto espacio y planea intentar evitar D4, o no evitarla, pero simplemente que la posición se pueda abrir un poco más para que luego queden casillas libres para sus piezas, que es lo que va a pasar en la partida. Aquí Carlsen decide reventar completamente el centro con la jugada de 4, con lo cual ya entramos pues, realmente en un mediojuego súper complicado. Que el negro, pues bueno, tiene realmente miles de opciones entre las que puede elegir. Que si quiere comer de E, que si quiere comer de C, que si quiere pasar y hacer una jugada como dama C7, que si quiere hacer alfil G4. Realmente todo era un poco cuestión de gustos. A mí la jugada que hace Abdusattorov me parece muy buena, muy sana. Teniendo en cuenta que el caballo ya no está en una situación particularmente buena, Abdusattorov encuentra una manera muy fina de buscar una casilla mejor. Y es que tras B por C3 y B por C3, para empezar, hemos activado nuestra torre. Veis que nuestra torre ahora, sin estos dos peones que habían B2 y B4, básicamente tiene un control mucho más largo de la columna. C por D y C por D. Bien, ¿por qué se cambia en D4 una vez? Generalmente este tipo de cambios sería un error. ¿Por qué? Porque el peón de C5, digamos que le da más espacio al negro de lo que el peón de C3 le da. Cuando hacemos un cambio como este, nos tenemos que dar cuenta que realmente no estamos cambiando el peón de C5 por el de D4. Es una falsa realidad. Realmente estamos cambiando el peón de C5 por el de C3. Porque son los dos que desaparecen del tablero. Es decir, básicamente no hay que ver las piezas que se van. ¿Desaparece el peón de D4? Sí, pero el que se queda vuelve a estar en D4. Entonces lo importante cada vez que hagáis un cambio es ver qué piezas se quedan realmente en el tablero y así no os liáis con qué piezas estáis cambiando. Después de C por D y C por D, la clave, a pesar de que le demos cierto espacio al blanco, es que este peón de C3 ha dejado de controlar la casilla B4, que rápidamente Abdusattorov va a aprovechar para llevar su caballo, y realmente es que el caballo en B4 es un dolor. ¿Por qué? Porque va a estar atacando al alfil, va a estar saltando a D3, va a estar saltando a C2, lo puedo defender fácilmente con una 5 y no es nada fácil de sacarlo de ahí. En este caso, Carlsen decidió con la jugada de 5 ganar a largo plazo una buena cantidad de espacio en el centro.
caballo B4 y de nuevo no queremos que nos coman este tío, así que lo vamos a colocar en C4. Y en este momento, para mí, viene uno de los errores que pudo ser más decisivo por parte de Abdusattorov en esta partida, y es que hizo la jugada caballo H5, que no está, digamos, muy en conexión con el resto de piezas. Es verdad que tiene cierto sentido buscar la ruptura F5, pero había algo más importante. La mejor jugada de esta posición sería el avance A5. Parece una jugada un poco rara, no parece que pinte mucho y de hecho debilita la casilla B5. Pero ¿por qué es tan importante este avance? Pues la clave es darle, digamos, la defensa al caballo de B4. Siempre que nosotros tengamos una pieza, digamos, muy avanzada, como es este caso de caballo B4, tenemos que tener la seguridad de que ese caballo va a ser capaz de volver o que vamos a ser capaz de defenderlo lo suficiente si nos lo atacan. Aquí estamos mandando un tío a la guerra solo. Y por mucho que sea el mejor soldado que tengamos, pues lo más probable es que si le vienen a atacar 30 tíos, pues no vaya a llegar muy lejos en la vida. En este caso, tras la jugada caballo H5, con la jugada 5, lo que Magnus Carlsen consigue es que ya nadie vaya a apoyar a este tío, que se acaba de quedar atrapado en lo que viene siendo territorio enemigo. Fijaos que el caballo no tiene dónde retirarse. A2 está controlado, C2 está controlado, D3 está controlado, C6 nunca vas a poder ir porque el peón de D5 no me lo vas a poder mover y A6 está tu propio peón, con lo cual este caballo de aquí no se va a poder mover. Un concepto muy importante que tenéis que tener en cuenta es que las piezas que no tienen movilidad tienden a ser débiles. Esto es muy sencillo de entender. Básicamente, si tú estás en un sitio y te empiezan a apuntar con una flecha y un arco, pues si no te mueves de ahí, mala pinta tiene. Lo mismo le pasa a este tío, que le van a empezar a apuntar con todo y no se puede mover, con lo cual mal asunto. Así que ya desde este momento Abdusattorov tiene aquí un problema muy gordo con este caballo de B4, que de momento ni siquiera está atacado y está defendido una vez, pero es que es prácticamente imposible salvarlo. Caballo F4 a Abdusattorov, que de momento intenta buscar la casilla de 3, que rápidamente con caballo F1 podemos ver que Carlsen controla con la dama a la vez que sigue terminando el desarrollo de sus piezas. Alfil G4 por parte de Abdusattorov, jugada muy inteligente. De hecho, aquí, bueno, era fácil caer en el truco. Y es que, por ejemplo, imaginaos que aquí el blanco no tiene cuidado y dice, bueno, pues te hago H3, te echo, ¿y a dónde vas a ir? Tampoco es que tenga grandes ideas. La clave, esto es lo que se llama desviación. La dama, en este caso, está haciendo dos tareas. Controla el salto a C2 y controla la captura. Después de alfil por F3 no podríamos capturar con la dama porque tras caballo C2 nos atacan las dos torres y perderíamos material. Obviamente con ir de G pues sería un genocidio porque, bueno, básicamente este tío de aquí no va a sobrevivir y le van a acabar dando mate. Entonces, caballo de 3 por parte de Carlsen, jugada muy buena, mucho mejor que la otra. ¿Por qué? Ataco y muy importante, controlo C2 en caso de alfil por F3, tras dama por tranquilamente, bueno, estoy controlando la casillita C2. En este caso, Abdusattorov decidió hacer alfil H5 y torre A3 por parte de Carlsen. ¿Cuál es la idea de torre A3? Para empezar, empiezo a controlar la tercera fila, que puede ser importante, y además estoy empezando ya a buscar ideitas con alfil D2 y torre B3 para que este tío de aquí se sienta cada vez más y más incómodo. Dama C7 de Abdusattorov, jugada muy inteligente y de hecho que le sirve al uzbeko para salvar más o menos este caballo de B4. Es verdad que según el módulo de análisis, la jugada alfil F1 era muy buena, pero es una jugada muy difícil, porque realmente parece que el negro está trayendo todas las piezas. La realidad es que, a pesar de que lo que parezca, el caballo en B4 seguía sin buenas casillas, y realmente luego con alfil D2 podíamos atacarlo. De hecho, hay que mencionar que la propia jugada torre A3 también se ve su utilidad después de alfil D2, y es que ahora la casilla de 3 sigue estando controlada, con lo cual el caballo no te salta. ¿Cuál es la clave de todo? ¿Por qué realmente el negro no va a perder su caballo tan fácil? Por una táctica que encuentra aquí el uzbeko, y es que tras alfil por F3, finalmente se desvía a la dama. Se puede comer de G, ¿de acuerdo? Se puede comer de G y la dama no se desvía, pero da miedo. Tener aquí peones doblados, un caballo en una casilla activa, el rey así, no es lo ideal. No tiene por qué pasarte nada y de hecho esta jugada es interesante, pero es arriesgada. Con lo cual, Carlsen no se suele, digamos, no se caracteriza por hacer este tipo de jugadas, sino más bien por ganar tranquilito. En este caso, comido de dama. ¿Cuál es la clave ahora? De nuevo, desviación. El caballo hace dos cosas. Defiende al alfil que están atacando y controla el doble. Con lo cual, si hacemos que ejecute una de sus tareas, pues básicamente la otra no la va a poder realizar. Tras caballo C2 el negro sacrifica el caballo y tras caballo por el alfil queda en el aire, así que Abdusattorov lo captura. Y nos deja con una posición pues bastante diferente. Siempre que hay capturas de pieza cambia el carácter de la posición y por lo tanto tenemos que reevaluar un poco qué es lo que está pasando. En este caso tenemos una dama bastante avanzada, pero a cambio un alfil que no hace mucho y un caballo que no está acompañado por el resto de piezas, con lo cual podemos decir que son dos piezas más o menos malas.
El espacio no lo tenemos nosotros en el flanco de dama porque nos dan estos dos peones. De hecho, tenemos una casilla de entrada interesante en C6, ya sea para un caballo o por una torre en futuro. El peón de A6 puede llegar a tender a ser débil porque no es fácil defenderlo, mientras que el nuestro de A5 sí. Y todo eso hace que realmente se mastique que el blanco siga teniendo una buena ventaja. Con caballo E3 lo que hace Carlsen básicamente es ganar un tiempo y buscar la casilla F5, que puede ser muy interesante por todos los puntos claves que ataca. Dama D4 y torre D1 de Carlsen, que bueno, te pone la torre ahí que no agrada mucho, ¿verdad? No es particularmente agradable que te enfile la dama y es por ello que Adusatoro decide quitarla. Seguramente fuese mejor la jugada G6, a pesar de ello, bueno, G6 el blanco seguía bastante mejor, pero Adusatoro, que le dio miedo esa clavadilla, o esa más bien esa descubierta que le pondría a la dama, decide quitarla a C5, atacando la torre de A3. ¿Qué pasa? Pues que aquí Carlsen consigue hacer una jugada que comete o que tiene dos objetivos. Tras caballo F5 no solo se ataca el alfil, la dama de repente defiende a la torre, que yo creo que fue lo que se le pasó por alto a Uzbeko, y de repente su posición pinta muy mal, porque todas las piezas se activan. La dama está en el aire, la torre puede empezar a activarse, la dama a atacar, el caballo en el aire, el peón de D6 débil, el caballo que me lo puedo comer, con lo cual pinta muy feo. Alfil G5 a Adusatoro, aquí bueno, Carlsen decide hacer H4, juega muy natural. ¿Por qué? Ganamos un tiempo, ganamos espacio, le damos una casita al rey, por si acaso en un momento puede haber un mate abajo, y básicamente le estás poniendo al negro otra vez en la encrucijada de a ver qué hago. Tras alfil F6, Adusatoro, bueno, se prepara, ya que en caso de que alfil por y peón por, pues el alfil volvería a vivir. Pero es que Carlsen es mucho más listo que eso, él sabe que es más importante el espacio que le dan sus piezas. Torre C3, ataca a la dama, básicamente para que deje de defender el peón de D6, ya que si este cae, este se convertirá en un peón pasado defendido, que suele ser muy buena idea. Dama por A5, y aquí jugada súper precisa de Carlsen antes de, digamos, antes de capturar el peón. Me parece un cálculo, yo no sé si realmente hizo todo el cálculo, pero si lo ha hecho me parece de genio total. Después de G3 se ataca al caballo. En este caso Adusatoro hizo caballo por E5. Pero imaginaos que hubiera hecho la jugada caballo G6. Siempre, básicamente hay que tener en cuenta los puntos débiles de la posición y los motivos tácticos. Puntos débiles, de momento este de aquí. No hay muchas más piezas sin defender. Pero hay un motivo táctico muy claro. Y es que esta torre, si yo la muevo, ataco a la dama. Esto es lo que se llama bueno, una descubierta. Entonces yo tengo que buscar una jugada de torre que sea lo más fuerte posible para que cuando el alfil ataca a la dama, al negro no le dé más remedio que darme la dama. ¿Cómo se conseguiría esto? Pues realmente hay una manera de hacerlo increíble. Después de caballo H6 jaque, fijaos que, bueno, G por H sería un suicidio, porque tras dama por, el alfil está entrando en H6 y la partida estaría perdida. Con lo cual el negro tiene que mover el rey. Y aquí la clave de todo el cálculo es caballo por F7, que se deja un caballo en la otra punta del tablero. ¿Qué tiene que ver esto? Pues la clave es que el negro no puede tomar, y es que en caso de que tome, fijaos que ahora hemos conseguido una jugada súper fuerte de torre, un jaque. Un jaque no te deja mover la dama, te fuerza a hacer algo. En este caso, la captura. Y simplemente tras alfil por A5, pues la posición estaría totalmente ganada, porque bueno, la dama de más, con el peoncito en el flanco de rey de más, básicamente no dejan al negro con mucha chance. En cualquier caso, Adusatoro decidió hacer caballo por D5, que parece una jugada interesante. La idea es que en caso de que el blanco tome, tras E4 se atacaría la dama y la torre y realmente el negro conseguiría cierto contrajuego. Pero aquí empieza lo que llamamos jugadas intermedias, y es no hacer la jugada más bien que parece obvia, sino, digamos, por el medio ir metiendo cositas que mejoren tu posición, nuevamente con ganancia de tiempo. En este caso, torre A3 es una jugada que no te deja mover el caballo porque estoy atacando a la dama dos veces, con lo cual tienes que mover tu dama sí o sí. Mueve la dama, de nuevo, ¿me lo podría comer ya? Sí, me lo podría comer, pero ¿por qué no hacer otra intermedia y seguir mejorando la posición? Torre C1, te vuelvo a atacar la dama, sigue sin poder quitar el caballo. Voy mejorando la posición mientras la amenaza importante se sigue manteniendo latente. Esto es lo que se llaman jugadas intermedias. La dama en este caso, bueno, pues se tiene que volver a quitar, y finalmente ahora que la torre no está atacada, que no hay ni un E4, que el alfil no apunta a nada, digo, bueno, me voy a comer la torre. En este caso ya Carlsen pues se queda con una pieza de más a cambio de dos peones. Los dos peones que son más o menos simbólicos. Te está entrando una torre en C6 y realmente la posición está perdida. Dama B2 de Adusatoro, que además recuerdo que esta la hizo con un segundo, estuvo a punto de perder por tiempo. Y tras torre de 3, ya lo único que se tiene que preocupar Carlsen es: voy a defender todo, voy a dejar todo tranqui y ya luego poco a poco voy a ganar la partida. Torre F8, defiende el peoncito de D6. Rey G2, jugada, bueno, típica que se dice la jugada del GM. Simplemente te quitas de los posibles jaques, defiendes la dama y mejoras un poquito todo. Ya es cuestión de tener todo defendidito, porque realmente las debilidades del negro son muy serias. Dama B5, te enchufo torre, torre defendida, que te presiona y ya está totalmente perdido el negro. Torre 8 de Adusatoro, buscando aquí un truco. Esta parte de la partida realmente ya, pues bueno,
Recordamos que es una partida Blitz y se jugaron con segundos en el reloj. La partida tras caballo por D6, E4 y caballo por E4 no le quedó más remedio a Abdusattorov que abandonar. Un verdadero partidón del campeón del mundo, y en este caso triple campeón del mundo. Hemos empezado, como veis, con el campeonato del mundo de Blitz. Bueno, el siguiente vídeo será de rápidas y el siguiente del campeonato del mundo de lentas. Como digo, una miniserie que creo que este bueno, gran campeón noruego que tenemos desde hace ya bastantes años se ha merecido por todo lo alto. Así que espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis de suscribiros, dejar un like y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.